¿Dónde estás, corazón? Tengo 3 recuerdos de él, pero uno de ellos puede ser falso. El orden es arbitrario. En el primero, está sentado en un sillón, completamente desnudo, sobre una toalla, mirando la televisión. No me presta atención. Creo que lo espío. El pene descansa entre una mata de pelo negro y la cicatriz que le atraviesa el pelo es de un rosado oscuro. En el segundo, su mujer lo lleva de la mano a la habitación. También está desnudo. Me mira de reojo. Tiene el cabello bastante largo, incluso para la época, los años 70, y ya no le veo la cicatriz. En el tercero me sonríe de cerca, el rostro casi pegado al mío. En el recuerdo me siento desnuda y tímida, pero no sé si es real. No tiene la misma naturalidad que los otros. Puedo haberlo inventado, aunque reconozco esa sensación de timidez y vulnerabilidad, que con frecuencia se repite en mis sueños. No sé si me tocó. La sensación que acompaña su recuerdo se parece al deseo, cuando, de ser ciertas mis sospechas, debería parecerse al horror. No le tengo miedo, su rostro no me atormenta, aunque me esfuerce por provocar algo similar al trauma infantil y sus consecuencias en la vida adulta. Yo tenía 5 años cuando lo conocí. Él estaba muy enfermo. Lo habían operado del corazón y la cirugía había salido mal. Lo supe después, cuando dejé de visitar su casa. En realidad, la casa de mis amigas, sus hijas. Lo supe cuando él murió. No recuerdo cómo se llamaba y nunca me atreví a preguntárselo a mis padres. Un tiempo después de su muerte, empecé a usar las uñas para marcarme el pecho, justo en la mitad, imitando su cicatriz. Lo hacía antes de dormir, desnuda, y levantaba la cabeza para ver el trazo de piel irritada, hasta que se desvanecía y el cuello me quedaba dolorido. Cuando hacía mucho calor, me gustaba entrar a la pieza que mi mamá llamaba de soltera, porque era la más fresca de todas. Era la única que nadie ocupaba, porque mi mamá la usaba como un depósito de libros y muebles viejos. Yo adoraba esa habitación. Me gustaba tirarme en el sillón de cuerina, siempre frío, desnuda, llevarme un ventilador chiquito y leer toda la tarde. Mis amigos del barrio y de la escuela estaban en la pileta del club, pero no me importaba. En esa pieza me había enamorado perdidamente por primera vez cuando encontré a Helen Burns en una edición desarmada de Jane Eyre, ilustrada. Odiaba esos dibujos, porque mostraban a Helen mucho más grande de lo que el libro decía, y porque por algún motivo la habían imaginado rubia, aunque en el libro nunca se mencionaba su color de cabello. Ella no era así, y yo lo sabía, porque durante todo ese verano la imaginé sobre el sillón que se había convertido en la cama del orfanato. La cama donde Helen, tísica y moribunda, tan hermosa, moría mientras yo la tomaba de la mano. Helen era un personaje menor en el libro. Jane, la protagonista, llegaba al espantoso colegio para señoritas de Lowood y no podía hacerse amiga de nadie porque el director, el malvado Brockler Hust, la había avergonzado delante de todas sus compañeras. Pero a Helen no le importaba. Helen se hacía amiga de Jane. Estaba más allá de todo, porque estaba cerca de la muerte. Presentí que me iba a enamorar de ella cuando Jane la veía por primera vez en el patio, leyendo ese libro de nombre tan extraño, Racelas. Un capítulo más y Helen estaba muerta, desatada una epidemia de tifus en el colegio. Helen sufría una recaída de su tuberculosis y la trasladaban a una habitación del primer piso.
Jane iba a visitarla una noche. Esa última noche, Helen y Jane dormían juntas. Hoy, cuando recuerdo ese capítulo, porque no me hace falta releerlo, lo recuerdo de memoria, me doy cuenta de todo. Cuando Jane entra en la cama de la moribunda y Helen le dice: ¿tenés calor, mi vida? Mi vida. Mi vida. Era una escena de amor. Cuando Jane despertaba, su amiga Helen estaba muerta. Ese capítulo, todas las noches, todas, yo me acostaba y abrazaba la almohada fingiendo que era Helen. Pero no me dormía como la imbécil de Jane. No, la miraba morir, le tomaba la mano y ella, que moría con su mirada gris fija en mis ojos y la respiración entrecortada, me permitía ver algo de ese otro lugar a donde se iba para siempre. Pronto me di cuenta de que mi fantasía era impracticable. Cuando tenía 14 años, una amiga me dijo, compungida: ¿sabes de lo que me enteré? ¿Te acordás del hermano de Mara? Mara era una ex compañera que se había cambiado de colegio. Sí. Bueno, descubrieron que tiene un tumor entre el corazón y los pulmones y no lo pueden operar y se va a morir. Una semana después le estaba sugiriendo a mi amiga que visitáramos a Mara. Quería conocer a su hermano moribundo porque sospechaba que podía enamorarme de él. Pero cuando lo conocí, el chico parecía adecuadamente enfermo, pero no me gustó. Por esa época vivía confusa y llegué a una conclusión que me dejó con la conciencia tranquila. No me gustaban los enfermos reales. Por lo tanto, no era una depravada. Pensar así no me salvó de la obsesión. Durante todo un año gasté el dinero que me daba mi mamá en carísimos libros de medicina, mientras mis amigos lo gastaban en drogas. Nada me daba tanta felicidad como esos libros. Todos esos eufemismos de la muerte, todas esas palabras médicas hermosas que no significaban nada. Esa jerga dura, eso era pornografía. Para ese entonces tenía bastante claro qué me excitaba y qué no. Y por eso no había desarrollado un creciente tedio hacia las novelas victorianas, donde siempre aparecía algún enfermo, pero nunca se sabía muy bien de qué estaba muriendo. Los tísicos me tenían un poco harta. Una vez superado el brutal enamoramiento con Hipólito, el tuberculoso adolescente de El Idiota, que duró más de un año. Quería pornografía. Los enfermos como Elena, Tadzio o Hipólito eran erotismo, sugerencias, y siempre eran personajes secundarios. Hipólito era ideal, hermoso. Dostoyevsky se encargaba de poner en boca del príncipe Miskin aquello que tiene una cara muy bella que me hacía temblar. Adolescente, definitivamente moribundo, y terco, y vulnerable, y malvado. Pero hablaba mucho y se desmayaba poco. Estaba cansado de que me escribieran las palideces y los sudores y la tos. Quería más datos, quería sexo explícito. Los libros eran ideales y además me ayudaron a especificar los fetiches. Pasaba de largo las enfermedades neurológicas. No me gustaban las convulsiones, ni los retrasos mentales, ni las parálisis, y ciertamente el sistema nervioso me aburría. Me tenía sin cuidado. Curiosamente, toda la oncología, el cáncer me parecía sucio, sobrevalorado socialmente, un poco vulgar. La pobre señora tiene un tumor, decían las viejas, y también se le dice la papá. Y habían demasiadas películas de cancerosos heroicos. Me gustaban los enfermos heroicos, pero no los que no eran un ejemplo de vida. Y qué sin gracia la nefrología. Estaba claro que la gente se moría sin sus riñones, dejaban de funcionar,
Pero a mí no me importaba, porque de por sí la palabra riñones me parecía espantosa. Ni hablar de lo gastrointestinal, tan sucio. Estaba claro lo que me gustaba, dónde me detenía, y una vez descubierta la especialidad, me dediqué solo a eso. Me gustaban los enfermos pulmonares, reminiscencias de Helen, Hippolyte y todos los otros tísticos con seguridad, y también los enfermos cardíacos. Esto tenía su costado vulgar, pero solo si eran ancianos, o después de los 50, cuando empezaban a intervenir espantos como el colesterol. Si eran jóvenes, qué elegancia, porque por lo general no se notaba. Si eran hermosos, era una suerte de belleza arruinada, pero secreta. Todas las otras enfermedades solían tener un plazo. Esto era diferente. Podían morirse en cualquier momento. Una vez me compré un CD en una librería médica, donde todos los empleados pensaban que era un estudiante. Me había encargado de hacérselo saber, precavida, que se llamaba ruidos cardíacos. Nada me había dado antes tanta felicidad. Supongo que lo que a los hombres y mujeres normales les provoca escuchar gemir de placer al sexo que les guste, a mí me lo provocaba escuchar el latir de esos corazones arruinados. Tanta variedad, tantos latidos diferentes, todos significando cosas distintas, todos hermosos. Las otras enfermedades no se escuchaban. Es más, muchas se olían, cosa que me desagradaba por completo. Si salía con el MP3 player a andar en bicicleta, tenía que parar, porque me excitaba demasiado. Así que lo escuchaba de noche, en casa, y en esa época me preocupé, porque no me interesaba el sexo real. Las pistas de audios con latidos de corazones lo suplían todo. Podía masturbarme con los auriculares puestos por horas, chorreando entre las piernas, con el brazo contracturado de tanto frotar y el clítoris inflamado, hasta alcanzar el tamaño de una uva grandota. Decidí deshacerme de los latidos grabados después de un tiempo. Iba a volverme loca. Desde entonces, una de las primeras cosas que hacía con un hombre era apoyar mi cabeza sobre su pecho para poder descubrir algún latido desordenado, o un soplo, alguna irregularidad, un tercer ruido, un galope, alguna cosa. Siempre me preguntaba cuándo aparecería alguien que fuera una combinación insuperable de elementos. Ahora recuerdo ese anhelo y sonrío amargamente. Puedo precisar el momento en que perdí el control. Después de años de búsqueda estéril, encontré un sitio de internet donde otros fetichistas de los latidos cardíacos compartían sus corazones. Lo hacían en vivo, en chats, pero también tenían un amplio archivo de sonido que podía bajarse, deliciosamente clasificado en latidos normales, anormales, durante el ejercicio, soplos, forzados. Yo jamás intervenía en las charlas, solo copiaba esos sonidos y luego me acostaba a escucharlos. Un ritmo acelerado, regular, de pronto un latido adelantado, otro retrasado, extrasistóteles o contracciones ventriculares. Yo pensaba que mis masturbaciones anteriores eran brutales. No tenía idea. Nada sabía de los límites de la calentura. Mi dedo medio entre el labio menor derecho y el clítoris, frotando hasta llegar al hueso, hasta que dolía el hueso, a veces hasta sangrar, y los orgasmos llegaban uno detrás de otro, implacables, enormes, durante horas, las sábanas húmedas, la transpiración chorreando entre los pechos, la piel siempre erizada, y sentir el clítoris hinchado, glorioso, y las contracciones de la vagina y el útero, taquicardias supraventriculares, el hermoso soplo de la estenosis aórtica, los latidos desordenados,
provocados por hiperventilaciones o maniobras de Valsalva, cosas a las que solo se atrevían los valientes. A veces un corazón escondido, latiendo apenas audible y enloquecido detrás de las costillas, un sonido que se lograba conteniendo la respiración, y cuando al fin llegaba el oxígeno de vuelta, ese corazón se sacudía como si viviera dentro de una lata de tomates, desconcertado, a veces demasiado lento, como si estuviera a punto de detenerse. Yo no atendía el teléfono, llegaba tarde a todas partes, solo paraba cuando el dolor de la vulva irritada, lastimada a veces, me quitaba el placer. A oscuras con los auriculares y los corazones, esa era mi vida. Nunca más sexo con personas. ¿Para qué? Hasta que aislé uno de los corazones. Su latido no fallaba jamás. Lo distinguía a la perfección, aún sin conocer al autor, que llevaba el nombre de HCM1. Las grabaciones eran siempre muy claras y los latidos siempre distintos y peligrosos, en fibrilación auricular, en taquicardias larguísimas, en ritmo de galope. En un varón. Se escuchaba su respiración a veces y vestigios de su voz. Cuando descubrí un archivo en el que gemía porque decía el texto que acompañaba la pista, había sentido un dolor en el pecho durante la sesión, me decidí a entrar al chat para conocerlo. Fue esquivo durante un tiempo demasiado largo para mí, pero supongo que objetivamente corto. Al mes del primer contacto, accedió a visitarme. Extraño, vivíamos en la misma ciudad. Estadísticamente improbable, cuando no imposible, porque nuestro encuentro se había producido en una comunidad internacional de fetichistas. Decidimos no darle importancia, no caer en mensajes del destino o teorías similares. Nos lanzamos solo a disfrutar. Le gustaba que escucharan su corazón. Estaba muy enfermo, por eso solían rechazarlo en los chats y las comunidades online. Lo creían demasiado extremo, les parecía que iba demasiado lejos, desbarataba la idea de juego y placer. Pronto ambos abandonamos la vida virtual y nos encerramos en mi habitación, con un equipo de grabación. Tenía el cabello tan oscuro como el del hombre que yo había conocido en mi infancia, y la misma sonrisa, pero tenía 3 cicatrices, no una. Le abrían el esternón en canal. Un observador casual hubiera visto solo una, pero yo las distinguía. La primera transparente, delgada, casi totalmente oculta por la segunda de un rosa opalino que brillaba como trazada con esmalte. La última, más ancha, brutal, era más oscura que la piel. La cicatriz que le cruzaba la espalda, me había detallado ese procedimiento tan doloroso, era enorme y torpe. Las pequeñas cicatrices en el estómago eran discretas y estaban distribuidas todas al azar. La piel de la parte interna del codo estaba marcada como la de un adicto. Había otra cicatriz corta, un hundimiento oscuro en el lado derecho del cuello. Tantas marcas, y la respiración difícil, y los labios enormes que a veces tomaban un color tan azul como el de sus ojos. Su enfermedad se escuchaba en esas súbitas inhalaciones, cuando se quedaba sin aire al hablar, en los ataques nocturnos de tos que lo dejaban pálido y tembloroso. Todo el tiempo me dejaba apoyar la cabeza sobre su pecho para escuchar. Un latido normal son 2 ruidos, abrir y cerrar. Pero sus latidos tenían 4 ruidos. Un galope, un esfuerzo desesperado, distinto, antinatural. Empeoraba con una taza de café. Asustaba con un poco de cocaína.
Muchas veces se desmayaba y yo seguía escuchando con el estetoscopio, aterrada y excitada, hasta que recuperaba una especie de normalidad y él despertaba. Yo podía pasar horas sobre su pecho y después, emocionada, lo besaba y lo abrazaba casi violentamente. Y su risa y su abandono me preocupaban porque, a veces, y cada vez con más frecuencia, a medida que pasaba el tiempo y nuestra intimidad crecía, tenía la certeza de que si escuchaba un segundo más, iba a destrozarlo más, aún yo misma. A golpearlo, a abrirlo con las uñas, más marcas, una manera de estar más cerca, de que fuera más mío. Tenía que contener ese deseo, esas ganas de saciarme, de abrirlo, de jugar con sus órganos como si fueran trofeos escondidos, al punto de que me imponía pequeños castigos. Por ejemplo, no comer en todo un día, no dormir por 72 horas, caminar hasta calambrarme las piernas. Hacía pequeños rituales como si fuera una chica que le deseó la muerte a su padre, porque ella no quiso comprarle algo, y después el remordimiento y los pequeños sacrificios. No voy a decir más malas palabras, Dios, te lo prometo, pero que no se muera mi mamá. Y la mala palabra que se escapa y entonces las corridas a la noche para ver si mamá todavía respira en la cama mientras duerme. Pero creo que terminé odiándolo. Quizá lo odiaba desde el principio, como odiaba al hombre que me había hecho anormal, que me había convertido en una enferma, con su pene cansado frente al televisor y esa cicatriz hermosa. El hombre que me había arruinado. Odiaba a mi amante. De lo contrario, algunos juegos resultaban inexplicables. Lo hacía respirar velozmente en una bolsa de plástico, hasta que veía cómo se le humedecía la frente y cómo le temblaban los brazos. El corazón golpeaba sobre el estetoscopio y él solía rogar: basta, por favor. Pero yo pedía más y más, y él nunca me decía que no. Tuve que llevarlo al hospital una vez, y cuando regulaban su taquicardia, con cardioversión, una descarga eléctrica sobre el pecho, así como las resucitaciones, me encerré en un baño cercano y caí sobre el inodoro. Cuando llegué al orgasmo, aullando, le compraba poppers, cocaína, tranquilizantes, alcohol. Cada sustancia causaba un efecto diferente. Y él se dejaba. Nunca reclamaba. Apenas si hablaba. Incluso pagó el alquiler con sus ahorros cuando amenazaron desalojarme del departamento. Jamás volví a pagar. Ya no tenía teléfono. Solo me preocupaba por la electricidad para que esa grabadora funcionara, para que yo pudiera volver a escuchar mis experimentos cuando él estaba demasiado agotado, casi inconsciente. Ni siquiera protestó cuando le dije que estaba aburrida, que quería verlo. Apoyar mi mano sobre el corazón despojado de costillas, de jaulas, tenerlo en la mano latiendo hasta que se detuviera, sentir las válvulas desesperadas en un abrir y cerrar a la intemperie. Solo dijo que él también estaba cansado y que íbamos a necesitar una sierra.